Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Hoy no se canta por fiesta ni victoria, se canta por memoria, por justicia, por las madres que enterraron a sus hijos, por un país que empieza a despertar. El país celebra su condena, una luz al fin en tanta pena. Las madres de Soacha respiran profundo, por fin se escucha el llanto del mundo. Falsos positivos, crimen de Estado, jóvenes caídos, inocentes fusilados. Hoy la verdad empieza a surgir y sus muertes no van a morir. ¡Viva la jueza que tuvo cojones que ningún hombre se atrevió a tener! Rompió el silencio, quebró los patrones y puso al tirano en su justo deber. Que tiemble el poder, que arda el rencor, Uribe en la cárcel sin más favor. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión 698, más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Sin huir, viva la jueza que tuvo cojones que ningún hombre se atrevió a tener. Esta semana se desarrolló la Asamblea de Delegados de la ADE, en la que el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo se pronunció con un documento de aportes al debate de la organización y su importancia histórica en la lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano, como también con elementos muy importantes para el plan de acción que logre enfrentar a la nefasta administración de la Secretaría de Educación y la Alcaldía de la Capital, que impulsan una política de privatización, de masacre laboral en primera infancia, el desprestigio de la educación pública estatal, con el incumplimiento de los acuerdos, pero también reprimiendo los derechos sindicales, descontando salarios por ejercer el derecho a la protesta. Así que el magisterio deberá responder con dignidad y lucha colectiva con la movilización en las calles. Por cada madre que no se rindió, el pueblo entero hoy celebró. Igualmente recogemos las conclusiones de la Junta Nacional de FECODE por un país justo, democrático y en paz. Una Colombia en donde la vida, la justicia social, la educación pública y la salud digna sean pilares del proyecto democrático. Así que no claudicamos, no nos damos por vencidos. Seguimos construyendo un país con soberanía, con derechos y dignidad para todos y todas. Seguir contribuyendo por un país con justicia social, por el derecho a la salud y la materialización del nuevo modelo de salud. Igualmente, exigir al Gobierno Nacional y la FIDU Previsora las garantías presupuestales y de contratación oportuna para la prestación del servicio de salud sin interrupciones y a garantizar el pago de las prestaciones. En este momento decisivo como este para el futuro del país, nuestra lucha se fortalece con la unidad, organización y responsabilidad histórica. Todo esto para vigorizar la organización y contrarrestar las campañas de estigmatización y señalamientos. No podemos dejar pasar en el día de hoy que Colombia recupera la confianza de alguna manera en la justicia por el fraude procesal y soborno a testigos que se falló en pasados días. La jueza Sandra Heredia y la fiscal Marlene Orjuela garantizaron los derechos a los sujetos procesales. Así se da un paso para seguir luchando por la búsqueda de la verdad y la justicia social en Colombia. Las cuchas tienen la razón.
Y decía la jueza Sandra Heredia: el derecho no puede temblar ante el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. Viva la jueza que tuvo cojones que ningún hombre se atrevió a tener. Rompió el silencio, quebró los patrones y puso al tirano en su justo deber. Que tiemble el poder, que arda el rencor. Uribe en la cárcel sin más favor. Así que con este mensaje de esta canción vamos dando inicio al programa en el día de hoy en Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Completa, ni paz que camine sobre la treta. El pueblo cansado empieza a rugir, el tirano ha de podrirse sin huir. Viva la jueza que tuvo cojones que ningún hombre se atrevió a tener. Con toga y valor alzó los nombres de los que no llegaron a envejecer. Que tiemble el poder, que arda el rencor. Uribe en la cárcel sin redención. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. En el panorama internacional, el reconocimiento de Palestina por Canadá, Francia y Reino Unido debilita la narrativa sionista, mientras Estados Unidos responde con sanciones para silenciar la autoridad palestina y bloquear su participación en la ONU. En Francia, 114 abogados denuncian a Macron ante la Corte Penal Internacional por complicidad en el genocidio en Gaza, evidenciando la fractura ética de Occidente. A su vez, Colombia y Venezuela avanzan hacia una zona económica de paz que desafía el modelo neoliberal y plantea la integración como vía para la transformación de territorios marcados por el abandono estatal y la violencia. El sur global resiste, se articula y propone otro orden basado en justicia, soberanía y dignidad de los pueblos. En el panorama nacional, Simón Trinidad, símbolo de dignidad revolucionaria, cumplió 75 años. Sigue encarcelado injustamente en Estados Unidos, pero pese a ello, seguimos exigiendo al mundo por su repatriación y libertad. En Colombia, la historia da otro giro. Álvaro Uribe Vélez es condenado a 12 años de cárcel por manipulación de testigos, abriendo una grieta en el muro de la impunidad que ha trazado este señor en Colombia. Y mientras tanto el poder tiembla, la esperanza avanza. En este nuevo ciclo, el pueblo se alza con la memoria, la verdad y la soberanía. La dignidad no se negocia, se sigue en conquista, en la calle, luchando. Con la fuerza de la vida y la unidad transformadora del Partido Comunista y el Pacto Histórico, avanzamos con María Eugenia Londoño al Senado, una voz del pueblo, una apuesta por la justicia, la dignidad y la paz. Es tiempo para aquellos que luchan desde el Congreso y el Senado. En el contexto sindical, desde el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo, denunciamos la masacre laboral, el descuento injustificado impulsado por el gobierno de Galán, despidos masivos, eliminación de garantías sindicales, tercerización, alineación con los empresarios por la educación y desconocimiento a los acuerdos firmados entre la Secretaría y la ADE. Llamamos a la ADE a declararse en alerta permanente, fortalecer la unidad clasista y avanzar hacia un paro distrital indefinido. Es hora de pasar de la indignación a la acción por la defensa de la educación pública y la dignificación de la profesión docente, organización, movilización y lucha. Galán, enemigo de la escuela pública estatal en Bogotá. Desde la ADE convocamos al Magisterio Distrital a participar activamente en la movilización de la Asamblea Nacional Constituyente. Es el momento que el pueblo se haga escuchar en las aulas y en las calles. No olvides, este 22 de agosto
desde las 7 de la mañana, mesa de trabajo con rectores y rectoras, Auditorio Eduardo Maña Mendoza, ADE Norte. Construyamos juntos propuestas para transformar la escuela pública. Si participaste en las actividades sindicales en julio y te descontaron, revisa tu desprendible, reúne los soportes, radica el derecho de petición que se encuentra en la página de la ADE. Y si tienes dudas, llévalo toda esta documentación ante la Comisión Jurídica de la ADE para darte todo el apoyo necesario. Vamos con el curso para el concurso de ascenso y reubicación. Pronto abriremos la inscripción en todas nuestras redes oficiales. No te quedes por fuera. Curso de liderazgo sindical. Últimos días para inscribirte. Cierran inscripciones el 5 de agosto. Forma parte de la nueva generación de líderes y lideresas comprometidos con la lucha de la organización sindical ADE. Reclama tu sombrilla ADE en la sede norte William Agudelo. Solo debes actualizar tus datos, quedan pocas unidades. Sintoniza, comparte y participa de Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo y comprometido con la lucha de nuestros derechos. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas al injerencismo norteamericano que sigue creyendo que nuestra América es su patio trasero. Digan lo que digan, Uribe culpable. El juicio popular camina. Pullas. Y muchas pullas a Cecilia María Vélez White, que privatizó hasta los juegos infantiles en el jardín, donde debían haber maestras, puso contratos. Pullas, recontra pullas, pero muchas pullas al gusano Marco Rubio, quien no pudo con Fidel ni con Chávez y ahora quiere meter sus narices en Colombia. Yankees go home. Pullas, muchas pullas para el cristiano del partido Justa y Libres, Ricardo Arias Mora, quien fue condenado por corrupción en el Fondo Nacional de Ahorro. Amiguito de Uribe, vaya. Muchas pullas para Carlos Fernando Galán y Segovia, quienes criminalizan la protesta del magisterio bogotano y además roban parte de su salario. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al representante Jim McGovern, quien rechazó el intervencionismo de su país en las decisiones de la justicia colombiana. Y es que justicia no es impunidad perpetua para el uribismo. Justicia es que paguen sus crímenes. Pullas. Y muchos vivas al gobierno del cambio que pone la vida por encima del mercado. Viva el pueblo que lucha por las reformas reales, la justicia social y la dignidad popular. Viva la esperanza organizada y movilizada en las calles. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a Gustavo Petro, quien con coherencia le retira el suministro de carbón al Estado genocida de Israel. Viva Palestina libre. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas para el pueblo brasileño que celebra la salida de Brasil del mapa del hambre de la ONU. Viva la justicia social, viva el pueblo brasilero. ¡Vivas! Vivas, muchas vivas a la juez Sandra Heredia por confrontar con decisión el poder de la ultraderecha violenta y guerrerista en cuerpo del señor Álvaro Uribe Vélez. Una mujer fuerte haciendo justicia. Las mujeres
al poder. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas por la condena al genocida Álvaro Uribe Vélez. Ahora debe responder por los asesinatos del pueblo colombiano. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas, recontra vivas, a la Fiscalía colombiana, que acaba de imputar cargos a varios exdirectivos de la nueva EPS por esconder 14 millones de pesos por facturas y desviar 70.500 millones de pesos entre 2019 y 2023. La reforma a la salud es indispensable. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educador. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Decreto 0858 del 30 de julio del 2025 para un modelo de salud predictivo, preventivo y resolutivo. Valoramos de manera importante la expedición de un decreto por parte del Gobierno Nacional, en el cual se incorpora con responsabilidad por la vida, por el derecho fundamental y la propuesta de reforma a la salud para el pueblo colombiano. Claramente, en esta cuarta y última legislatura, en el Congreso, se deberá tramitar tan vital reforma. Es por eso que las propuestas estructurales en ella, contenidas por la vida, se homologan a las características estructurales del modelo de salud del magisterio colombiano, con el objetivo claro del principio de progresividad, el reconocimiento del derecho, la vida y por la erradicación definitiva del negocio. De ellas podemos mencionar el aseguramiento, la atención primaria en salud, el modelo de salud que va a constituirse en predictivo, preventivo, resolutivo, basado en atención primaria en salud, sistemas unificados de información interoperable, sistema público unificado interoperable de información en salud para el sistema general, para el magisterio colombiano, historias clínicas interoperables, intermediación financiera, erradicación definitiva, per cápita para financiar la atención primaria, redes integrales de atención en salud, redes integrales e integradas territoriales de salud, integración vertical, erradicación total, vigilancia y auditoría. Así las cosas nos corresponde, tal como lo hemos hecho con la reforma laboral, con la reforma pensional, adelantar todo el proceso de movilización social, popular, política, y exigir al Congreso, cuya mayoría no nos representa, cuya mayoría legisla en favor de las élites de este país, su aprobación, porque el cambio no puede parar, porque el cumplimiento total e implementación de nuestro modelo enmarcado en el Acuerdo 03 de 2024 es urgente. Así las cosas, llamamos al magisterio colombiano, al pueblo colombiano, a leer el momento definitivo para movilizarnos, que nuestras reformas estructurales avancen, se concreten y se consoliden, porque por la vida, hasta la vida misma. Voz Educador. La voz de los sin voz. Viva la jueza que tuvo cojones que ningún hombre se atrevió a tener. Rompió el silencio, quebró los patrones y puso al tirano en su justo deber. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae en el día de hoy la presentación del libro Amazonía y otros poemas del autor Juan Carlos Galeano. Así que gracias y bienvenido, Manuel. Carlos, a usted y al magisterio colombiano va mi abrazo poético desde un país que lucha por brillar con el sueño alcanzado de la justicia. En este ciclo de poetas colombianos, hoy me encuentro en el departamento del Caquetá, parte de la región amazónica colombiana, lleno de selva, de naturaleza pura. No es un departamento prolífico en literatos, empero menciono algunos de ellos. Pablo Iván Galvis y su libro Dios lo manda, el diablo lo susurra. Pedro Almario Rojas y su libro Cuentos de mi abuela. Quizá existan otros que desconozco. Hoy quiero comentar el libro Amazonía y otros poemas de Juan Carlos Galeano.
El autor nació en Florencia, Caquetá, en 1958. Es poeta, traductor y ensayista. Autor de Baraja Inicial, Poesía 1986, Amazonía, Poesía 2003, Cuentos Amazónicos 2007, Historia del Viento 2013, el ensayo Polen y Escopetas, Estudios sobre la poesía reflejo de la violencia en Colombia de 1997. También realizó un documental, Los árboles tienen madre. Migró a Estados Unidos en 1983, donde desarrolló una carrera académica como profesor de poesía latinoamericana y culturas amazónicas en la Florida State University, en Tallahassee. Ha realizado viajes constantes a la selva amazónica colombiana para recoger narraciones, cosmovisiones indígenas y relatos de pescadores, cazadores y chamanes, a partir de los cuales construye su obra mitopoética. Su obra poética, narrativa y audiovisual actúa como puente entre lo simbólico, lo ecológico y lo ancestral. En tanto, es un poeta activista, cultural y mediador entre los mundos. Amazonía y otros poemas fue publicado por la Universidad Externado de Colombia en 2011. El poemario contiene 50 poemas. Cada uno es la restauración de la selva, de la naturaleza como sujeto viviente, sagrado y colectivo. En el poemario, el bosque no es un decorado bucólico, es madre, espíritu, cuerpo, memoria y herida. Al presentar árboles que hablan, jaguares que sueñan y ríos que recuerdan, Galeano irrumpe esa disociación racional de lo humano de lo no humano. Por ello, algunos críticos inscriben su obra dentro de lo que llaman ecopoesía decolonial. De acuerdo con Pierre Simard, por ejemplo, el texto de Galeano puede leerse como un espacio donde se tensan dos discursos, el de la modernidad industrial que destruye y el de las culturas amazónicas que preservan la vida a través de la memoria oral y la espiritualidad territorial. Les comparto, como muestra de lo dicho, el poema Ticuna, dedicado a mis amigos ticunas. Al muchacho ticuna no le gusta ir al pueblo. Cuando va por las calles, las motocicletas y los carros le pegan y le dan sus buenos sustos. El día de Navidad se encuentra con los hijos de las motocicletas y los carros en una juguetería. Con lo que tiene, los compra y los echa en un costal. A la mañana siguiente, el muchacho se lleva a las crías en su canoa. Se asegura de cerrar bien el costal antes de echárselas al río. A la manera de los cuentos ticunas, dice el poeta. El poema está dedicado explícitamente a mis amigos ticuna. Los ticunas son un pueblo indígena amazónico asentado en la frontera entre Colombia, Brasil y Perú, con una fuerte tradición oral y una relación estrecha con el río como matriz simbólica y vital. La última línea hace parte de un acto de oralidad colectiva más que una obra individual a la manera de los cuentos ticunas. El poema mismo se inscribe en la lógica narrativa de los ticunas, lo que lo convierte en una forma de resistencia cultural a través de la poesía. Colegas, que el resto de domingo tenga como punto de partida la canoa que nos lleva a la vida, es decir, a la naturaleza. A la naturaleza, a la naturaleza. Voz educadora. La voz de los sin voz. ¡Viva la jueza que tuvo cojones que ningún hombre se atrevió a tener! Rompió el silencio, quebró los patrones y puso al tirano en su justo deber. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, en el día de hoy, la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo sus comentarios sobre la caída del gran mentiroso. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera llamarse el símbolo de la dignidad colombiana y el delincuente asolapado que durante tanto tiempo fingió ser un expresidente que luchó por la verdad y la justicia y que ahora fue desnudado por la investigación de la dignísima Sandra Liliana Heredia. Ya ustedes habrán identificado al delincuente, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, quien, gracias a su edad, no va a una prisión, sino que fungirá como prisión su residencia. Pero para él, esto equivale realmente a estar arrojado
en su casa sin poder estar haciendo uso prolijamente del teléfono, sin estar haciendo declaraciones públicas para seguir simulando. Y para ella, un ejemplo de valentía y dignidad, porque se atrevió con sus investigaciones y con su decisión a desenmascarar, he dicho hoy varias veces, a uno de los delincuentes que ha hecho más daño al país por su simulación de hombre honesto. Como dice el dicho popular, el mentiroso finalmente caerá, y este redomado mentiroso acaba de caer. Hasta el próximo domingo. Hoy no se canta por fiesta ni victoria, se canta por memoria, por justicia, por las madres que enterraron a sus hijos, por un país que empieza a despertar. El país celebra su condena, una luz al fin en tanta pena. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Crimen de Estado, jóvenes caídos, inocentes fusilados. Rechazamos la manera dictatorial en la que el alcalde Galán y su Secretaría de Educación siguen persiguiendo y amenazando al magisterio colombiano, negándole su posibilidad a ejercer el derecho a la movilización y a la protesta. Y continúa el proceso de unidad popular en la ciudad de Bogotá con las organizaciones sociales, políticas, sindicales y populares en contra de las políticas públicas de Galán, que sume a la ciudad en una crisis en todos los temas, como en el agua, en la salud, en la seguridad, en la movilidad, el medio ambiente y en otros temas más. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Se trata de memoria, de que nunca más se repita, nunca más. Voz Educadora. Mayana ni guam gete ni guam Voz Educadora un guam guachin ramnamun otiwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.